Bienvenidos a un nuevo top que corresponde al mes de abril, lluvia de Indies 1000, al menos acá en Latam, que es otoño ya. En este top dejé un par afuera, porque a mi gusto se ven más interesantes los enlistados, y bueno, dejé a Hunted Knight, que cambió su fecha de marzo a abril, pero que incluí en el top del mes pasado, y los invito a chequear ese video en mi canal. Ahora sin más que agregar, comencemos rápidamente con el número 10. What happened with me? You died, Miss Susan. Obviously walked through the Cast of Secrets, aventura gráfica de point and click con una fuerte ambientación y temática de fantasía oscura y gótica, llena de misterio. Tragic story about the living. En este juego tomaremos el papel de Susan, una chica que es asesinada junto a su familia y comienza su viaje en el mundo de los muertos, donde se hará paso entre amigos y enemigos para descubrir qué pasó y quién es el verdadero asesino de toda su familia. El juego, como pueden ver, tiene un alto nivel de detalle en su dibujo que nos hace pensar en los libros pop-up clásicos infantiles, esos donde cada página se levanta con dibujos tridimensionales. Su lanzamiento ya cuenta con un demo del prólogo, totalmente gratuito, para poder engancharnos a su historia. Número 9. Flooded, juego que debió salir el mes pasado, pero se retrasó a este y que nadie sabe por qué. Es un constructor de ciudades reverso, que quiere representar la inundación que provocaría el calentamiento global, algo así como el Arca de Noé. Deberás reunir recursos tan rápido como puedas, mientras se va inundando todo, y como si fuera poco esto, también deberás defender tus construcciones de otros sobrevivientes, dado a que gobierna la ley del más fuerte. Podrás explorar el entorno inundado para ir descubriendo recursos nuevos o bien parte de la historia que fue oculta tras la inundación global. Número 8. The fates brought us here. God of Rock, de la desarrolladora brasileña Modus Studio, llega a este híbrido único entre música y pelea, donde el dios del rock reúne a los mejores músicos del universo y tal cual torneo de artes marciales a lo Goku, se enfrentarán por la supremacía musical. Contará con multijugador competitivo para sacarnos la mierda con nuestros amigos, y si ya están viejitos, conocerán el Busa Group, el cual les desbloquearé con una imagen nostálgica. Así que ya saben, el 18 de abril podrán volver a las pistas de baile y medir sus habilidades rítmicas a mano limpia. Número 7. Spiritfall, roguelike frenético de combate inspirado en los juegos de lucha y plataforma 2D. Un hack and slash ágil donde deberás pasar mapas que se generan de forma aleatoria. Tendrás ayuda de los espíritus divinos, quienes te potenciarán tus habilidades para ir descubriendo en cada run cuál es tu favorita y la que te acomode más a tu estilo de pelea. Morirás como todo roguelite, que a diferencia de los rogues que terminan en like, los roguelite al morir no inicias de cero completamente, sino que tienes progreso en diferentes habilidades que podrás utilizar de forma inmediata en tu siguiente run. En mi opinión, el juego toma bastantes referencias a Hades y obviamente a Dead Cells, y en la mezcla subyace su identidad propia que quiero probar ya en la Steam Deck. Número 6. Berserk es un roguelike de acción y disparo, donde controlaremos a una bruja que deberá reunir el poder necesario para enfrentarse a los jefes de cada zona y seguir avanzando en su aventura. La mecánica promete combinaciones increíbles de los ítems coleccionados, dado que podrás juntarlos sin parar hasta tener varios contigo y ser casi imparable.
Habrá que ver si esta mecánica está rota o no cuando se lance el juego, pero desde ya se puede probar el demo en la tienda de Steam. Número 5. Roots of Pacha, el Stardew Valley de la Edad de Piedra. Eres un nómada que quiere asentarse para que sus generaciones posteriores pasen a ser sedentarios. Lo que luego conlleva a nosotros haciendo teletrabajo desde la computadora, ¿cierto? En el juego podrás descubrir tierras para realizar cultivos y animales de los cuales avistarte y domesticarlos. El juego también permite jugar en multiplayer, cooperativo o en solitario, pero todo su sistema está fuertemente enfocado en la colaboración con otros jugadores. Las opciones evolutivas de tu aldea irán avanzando a medida que desbloquees edificios y herramientas que te ayudarán a ir desarrollando nuevas tecnologías. Así que ya saben, si tienen amigos y si es que no tienen, se amigan de los bots, podrán jugar con ellos en este bonito juego que promete un sinfín de actividades y diversión. Número 4. Y ojo con el 4, tenemos este roguelike futurista y con temática de ciencia ficción donde existe el ya más que prostituido término del multiverso. Pero no se asusten que acá se encuentra muy bien llevado. En Trinity Fusion podrás utilizar a 3 alter egos del mismo personaje, cada uno con su mundo y ecosistema de armas y habilidades. Si se te dificulta un nivel con uno, podrás dar avance con otro y así la exploración nunca se detendrá. Como verán, es un roguelike frenético, donde lo más importante es ir descubriendo cómo ir avanzando a medida que mejoramos nuestro estilo de juego con cada alter ego. Este es un juego que debe estar en la lista de todos este mes. Número 3. Raven's Watch, un action roguelike que puede ser jugado solo o en cooperativo local. La misión es hacerse paso a través de las pesadillas que están corrompiendo todo el lugar, y para esto debes pulir tus habilidades y fortalezas para derrotar a los enemigos que están inspirados en mitología nórdica y en cuentos de las 1001 noche. Como buen roguelite, tras cada run irás desbloqueando ítems y habilidades nuevas que te irán ayudando en cada nueva aventura que comiences. Y con su gran ambientación e historia, sorprenderá a más de uno este mes. You thought you could help, Reverie. So much hope and so much disappointment. Even a blown out candle. Número 2. Y el top 2 tenemos el que quizás se transformará en mi juego favorito, el meme juego del cangrejo. En este juego roguelike de disparos y frenético, iremos por una isla derrotando enemigos y reuniendo loot para volvernos más y más fuertes. Cada run es de entre 20 a 40 minutos y con un modo para hacerlo infinito. Podremos jugar hasta con 4 amigos en cooperativo local y promete que cada opción de ítems que tomemos hará el juego muy diverso con sus mecánicas. Así que preparen sus agendas para el 1 de abril y descubrir quién es el cangrejo campeón. Número 1. Honor. Duty. The Mage Seeker, a League of Legends History, de la desarrolladora Digital Sun, creadores de Moonlighter, llega The Mage Seeker, una historia del popular LoL. Este juego es un RPG de acción, ambientado en el universo del League of Legends, por si no les quedó claro. Jugaremos como Sylas, un mago robachizos que se ha liberado de su prisión y empuñará las cadenas que lo retuvieron para ahora liberar las tierras de los cazadores de magos uno por uno. Dominarás una variedad de hechizos, desde llamas abrasadoras hasta hielo letal. Podrás personalizar tu estilo de juego y usar la magia o tus puños para derrotar a tus enemigos.
Así que ahí atentos los loleros de corazón, de los cuales me excluyo porque soy dotero. Pero he jugado Runeterra y me llaman mucho la atención los juegos que están ambientados en este rico mundo del LoL. Así que obviamente iré por este ya que se ve muy prometedor. Así que ahí tienen amigos, una lista para que se vayan preparando para el mes. Existen otros videos de creadores de contenidos con más juegos indies, así que no olviden chequear esos también, porque finalmente depende mucho de los gustos de cada quien estas listas. Como siempre, si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Eso sería todo, que estén bonitos y nos vemos en el siguiente.